que hemos conocido durante los últimos días a propósito del caso Hermosilla y la formalización que se hizo al ex director de la PDI, Sergio Muñoz. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un gusto de conversar con la radio de la Universidad de Chile. Sí, el gusto es nuestro, abogado, y preguntarle en primer lugar, si bien esto es algo que imagino que es muy difícil de responder, pero para poder hacernos una idea respecto del impacto. ¿Qué tanto pudo haber influido en el desarrollo de esta investigación, estas filtraciones que hacía el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla? Yo creo que evidentemente pueden haber influido en primer lugar en su calidad de filtraciones, ¿no es cierto? Porque esto significa que la defensa de Sebastián Piñera en el juicio Dominga, en la investigación penal sobre Dominga, sobre el traspaso de los derechos, eh, esa defensa contaba con información privilegiada en forma inmediata, ¿ah? Porque eso es importante que se entienda. Efectivamente, la carpeta investigativa puede ser accesible por las partes, ¿ya? Tanto los querellantes como los defensores pueden acceder a la carpeta investigativa. Pero eso siempre ocurre con un cierto retraso a la dictación de las diligencias. Ese retraso permite, entre otras cosas, que las diligencias se puedan llevar a cabo en forma oportuna, sin que estén advertidas aquellos sujetos que, por ejemplo, tienen que entregar información, ¿no es cierto? Porque si están advertidos, por supuesto, pueden de una u otra forma alterar esa información, ocultar alguna parte de esa información a fin de que no queden al descubierto los ilícitos que se están investigando. Entonces, eh, los tiempos en esto son fundamentales. La instrucción particular que dicta la fiscal Peribancic es de fecha 25 de octubre. Fue enviada, estuve revisando las fechas, a las 9:28 de la mañana. Fue recibida el acusa recibo de parte de la BRIAC, la Brigada Investigadora Anticorrupción, a la cual fue dirigida, fue a las 9:42. Y ese mismo día, en la noche de ese mismo día, Hermosilla estaba enviando este mensaje a al ex ministro Chadwick, conteniendo la información sobre esta instrucción particular. Es decir, las defensas era imposible que tuvieran con esa anticipación, con ese tiempo tan corto, el acceso, porque en el mejor de los casos podrían haber pedido la carpeta investigativa y la carpeta investigativa se entrega con 5 o 6 días, una semana, cuando estamos con suerte, digamos, de tiempo en relación a la solicitud. Por lo tanto, nunca podrían haber accedido de forma normal a esa información. Y eso yo creo que es jugar, por supuesto, con las cartas marcadas dentro del juego procesal penal. Abogado, buenos días. Eh, Buenos días. Oye, ¿cuándo se dice que no habría de parte de la defensa del exdirector Muñoz que estas filtraciones no habrían afectado, ¿no es cierto?, la causa o la investigación? Uno cabe preguntarse, ¿para qué entonces, si no tenía ningún efecto, cuál era la necesidad y el afán de entregar esta información tan rápidamente? Pero por otro lado, nos encontramos con que hoy, una vez que ya se produjeron esas filtraciones y que nos costará mucho seguramente saber hasta qué punto influyeron o modificaron la investigación, se encuentra la causa sobreseída, se encuentra cerrada, se encuentra sobreseída respecto al expresidente Piñera porque murió o respecto a todos. ¿Qué posibilidades hay de reabrir esta causa para saber efectivamente qué efectos tuvieron estas filtraciones? Sí. Antes de eso, yo quisiera agregar respecto de los eventuales efectos
que una cosa son las filtraciones que ocurrieron en este caso, pero no hay que descartar también que haya habido una intervención más directa de del ex director de la policía en la investigación misma, ¿ah? Porque el tiempo, ¿no es cierto?, que ya les comenté, la mañana del mismo día, en la noche del mismo día, estaba entregando la información, demuestra que él tenía un conocimiento directo de esta causa, de la investigación en esta causa. Entonces, con ese conocimiento directo, los policías que estaban a cargo de esto, una brigada anticorrupción a nivel metropolitano, estamos hablando del director de la policía, una brigada en una de las regiones del país, él tenía ese conocimiento directo de lo que estaba ocurriendo en esa causa. Bueno, eso también puede haber influido directamente, ya sea por instrucciones del director de la PDI, o por un cierto temor reverencial de los policías a cargo de la investigación, a no poner todo el interés, a no poner toda la energía en esa causa, a no profundizar en ciertas líneas investigativas a fin de favorecer a su jefe, el que a su vez quería congraciarse con sus superiores políticos. Entonces no hay que descartar que también haya ocurrido, además de la mera filtración de información, esa incidencia directa. Y eso podría explicar lo que a nuestro juicio es una investigación superficial, en el sentido que ha dejado ciertas líneas investigativas que debieran haberse profundizado, no se han profundizado. Bueno, esas son una de las razones por las cuales nosotros pediremos la reapertura de la investigación. Está abierto, contestando ahora directamente a tu pregunta, está abierta todas las posibilidades en esta causa, porque si bien es cierto, la fiscal comunicó el cierre de la investigación, yo pedí la reapertura de la misma, tendrá que discutirse eso y tendrá que discutirse también la situación procesal de los distintos imputados en esta causa. Respecto de Sebastián Piñera, esto puede sonar extraño en realidad porque, o sea, ya es una persona que falleció, ¿no es cierto? Y la muerte extingue la responsabilidad penal. Nos guste o no nos guste, digamos, Sí, pero para cualquier persona eso es así. La responsabilidad penal se extingue con la muerte. En función de ello, yo pedí al día siguiente del fallecimiento del señor Piñera, pedí que se sobreseyera su responsabilidad por fallecimiento, a fin de que quedara clara la situación procesal y continuara la causa respecto de los otros imputados. No era solamente el señor Piñera el que estaba imputado en esta causa. Y se despejara el tema, desaparecieran las defensas del señor Piñera del juego procesal y continuara respecto de la defensa del señor Délano, que es el otro imputado. El tribunal accedió a mi solicitud de sobreseimiento por fallecimiento, pero la defensa del señor Piñera se opuso, interpuso un recurso de reposición respecto de la resolución del tribunal que declaró el sobreseimiento por fallecimiento y pidió que no se sobreseyera y que se discutiera derechamente el sobreseimiento por inexistencia del delito, a fin de seguramente preservar la memoria del señor Piñera en esta causa. Bueno, eso, por lo tanto, el sobreseimiento por fallecimiento queda sin efecto, dada esta oposición, a la cual yo no voy a poner mayor inconveniente en la audiencia correspondiente y se tendrá que discutir, por tanto, el sobreseimiento por inexistencia del delito, que es lo que está pidiendo la Fiscalía. Entonces está abierto, contestando derechamente tu pregunta, en todos los sentidos de esta causa, tanto la posibilidad de reabrir la investigación como el sobreseimiento o no de ella, y todo eso tendrá lugar en la audiencia correspondiente del mes de mayo.
Ujú. Abogado, ¿cómo podríamos calificar esta suerte de red, ¿no? De la cual hasta ahora conocemos la participación del ex director Sergio Muñoz, el abogado Luis Hermosilla y el ministro del Interior Andrés Chadwick? Y qué consecuencias podrían enfrentar a nivel penal? Bueno, hay distintos delitos que pueden estar involucrados en esto. Yo creo que evidentemente no es solamente el señor Muñoz el que está involucrado, porque en estos delitos, a nivel de coautoría, ¿no es cierto? Al menos, están las personas que se beneficiaban con el delito. Es decir, el señor Hermosilla, y yo espero que conozcamos dentro de los próximos días la decisión de Fiscalía de formalizar al señor Hermosilla por alguna de las de los muchos ilícitos en que evidentemente ha cometido. Como él mismo lo dijo, ¿no es cierto?, en las grabaciones que se han conocido, las cosas que estaba haciendo eran delitos. Entonces, eso se lo expresó con un chilenismo en la ocasión, ¿no? Bueno, efectivamente, como eran delitos, esas situaciones debiesen ser formalizadas, no solo del señor Muñoz, que ya fue formalizado y sometido a prisión preventiva, sino también de los que se beneficiaron. Y habrá que estudiar también cuál es la situación procesal penal del señor Chadwick, que evidentemente también se favorecía al recibir esta información. Lo del señor Chadwick creo que es bien relevante porque es una figura absolutamente cercana a la familia del señor Piñera y era una persona de absoluta confianza del imputado, por lo tanto, en esta causa. Era, había sido ministro del Interior hasta que fue removido por la acusación constitucional, eh, donde recordemos, su abogado fue el señor Hermosilla en esa acusación constitucional en el Congreso, y es una persona que siempre ha sido absolutamente cercana, por otra parte, a su primo, el señor Piñera. Fue, bueno, la gente a veces tiene primos que no ve nunca, pero no era el caso, digamos, eran absolutamente cercanos. Eh, bueno, eso se pudo ver incluso en el funeral del señor Piñera, donde Chadwick fue como quien dirigía, ¿no es cierto?, eh, la ceremonia fúnebre, eh, incluso por sobre la familia directa, incluso por sobre la señora y los hijos de Sebastián Piñera. Lo vimos como ordenando la ceremonia en ese lugar. Se hizo cargo. Bueno, eso era porque tenía una cercanía absoluta, una confianza absoluta con el señor Piñera, por lo tanto, absolutamente debe ser discutida su responsabilidad penal ante la eventual transmisión de esta información, lo que resulta obvio, al imputado en la causa. Es posible que una vez que, en el caso, por ejemplo, de Chadwick, una vez que recibía estas informaciones, alertaba, me imagino, a los abogados o a las personas que llevaban la causa, ¿hay o hay antecedentes que pudieran indicar que habría contacto directo del exministro Chadwick con gente de la PDI en materia de qué tipo de, eh, por ejemplo, de allanamiento, qué tipo de solicitud de documentos, etcétera, podrían producirse, o no hay antecedentes por ahora de algo como eso? Bueno, yo no soy querellante en la causa donde se están investigando la filtración. Yo soy querellante en la causa Dominga. Dominga, por lo tanto, no tengo acceso a todos los antecedentes, no tengo acceso a esa carpeta investigativa y no me puedo pronunciar respecto de las vinculaciones que hayan tenido los distintos imputados que están apareciendo, los distintos participantes en los Pero hechos. ¿quiénes eran los abogados, Mariano, quiénes eran los abogados del expresidente Piñera y de Délano en el caso Dominga específicamente? Los abogados que eran y que siguen siendo, porque el mandato judicial se mantiene pese a la muerte
del mandante. El mandatario sigue teniendo el poder, por eso el señor Juan Domingo Acosta, que es uno de los abogados del señor Piñera, puede seguir haciendo solicitudes, puede seguir siendo parte y discutiendo en la audiencia, porque el mandato judicial se mantiene. Entonces, las eventuales vinculaciones son múltiples, porque estamos hablando de una red. Lo que pasó aquí fue que quedó al descubierto, ¿no es cierto?, una de las redes de cómo se controla el poder político, lo que algunos cientistas políticos han denominado los circuitos extrainstitucionales del poder, ¿no es cierto? Hemos visto cómo aquí ha quedado al descubierto una parte de esa red. Esa red siempre está cubierta por una tela muy gruesa, ¿no es cierto?, que no impide que la ciudadanía la perciba directamente, aunque la intuye, por supuesto, por los resultados de muchas de las procesos institucionales. Sin embargo, aquí se rompió esa tela, quedó al descubierto la red propiamente tal, y empezamos a ver las conexiones, los nodos de esta red. Por eso que me parecieron tan desafortunadas las declaraciones del fiscal nacional, cuando contradiciendo o poniendo en duda lo que decía la ministra Vallejo respecto de la existencia de una red de corrupción de cuello y corbata. Bueno, esa red de corrupción la estamos viendo, ya tenemos algunos de los nodos de esta red, ¿no es cierto? El nodo del director de la PDI, el nodo del señor Hermosilla, el nodo del señor Chadwick, y habrá que ir viendo cuáles son los otros nodos. Están todavía analizándose los WhatsApp del señor Hermosilla, y ahí irán apareciendo. Yo me imagino que en los próximos días voy a ver también la aparición de los nombres de otros conocidos colegas de la plaza, porque era una red muy intrincada y muy cercana. Otro de los abogados, en la causa en la defensa de Piñera habían dos abogados, Juan Domingo Acosta, quien ha dicho que no tenía ningún contacto con Hermosilla y todo lo demás, pero también otro abogado, que es Samuel Donoso. Por la prensa incluso se ha conocido de la existencia de un grupo de estos abogados cercanos al poder político y a la derecha, que se juntaban todos los jueves a almorzar, dentro de los cuales está el señor Hermosilla, el señor Donoso, el señor Saliasnik. Entonces la red es muy evidente, ha quedado ante nuestros ojos, y es gente que tenía una cercanía incluso pública entre todos estos abogados. Luis Mariano Rendón, abogado querellante en el caso Dominga, queremos agradecerle que haya estado hoy día en la mañana para conversar respecto de este tema, y por supuesto lo esperamos en una próxima ocasión para hablar respecto de cómo sigue evolucionando este caso y también otros temas. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo. Que esté muy buen día. 8:02, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, ya llega Patricio López para continuar